Pero no empezamos sin pedir dirección a Dios. Así que ahí donde estamos vamos a inclinar nuestros rostros, dirigirnos a Dios y juntos entrar a este momento para que el Señor nos pueda hablar y nos pueda dirigir. Señor, bueno, una vez más venimos ante ti. Te agradecemos por tu cuidado, por tu dirección, porque en cada momento, Señor, nosotros podemos ver tu mano proveyendo, trayendo muchas cosas, Señor, a nuestras vidas. Y una vez más nos reunimos para adorarte, cantándote, recordar todas las cosas que has hecho en medio de nuestras vidas y en medio de esto también rendir nuestro corazón a lo que tienes que decirnos hoy, a lo que tienes que enseñarnos y cómo valorar las diferentes oportunidades en las que podemos conocerte más a ti. Gracias por este tiempo, gracias porque de diferentes maneras nos bendices y queremos pedirte que nos guíes de principio a fin en medio de este tiempo para poder entender tu dirección, entender tu palabra y lo que tú quieres decir a nuestras vidas. Usa tu espíritu y usa tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, habíamos ya la semana pasada, a la semana antepasada, ¿no?, empezado esta serie. Hoy día es nuestro tercer domingo para hablar acerca de proceso y habíamos estado aprendiendo varias cosas. Lo primero que habíamos estado mencionando es que como iglesia, nosotros queremos ser una iglesia que transforma vidas. En diferentes lugares, en diferentes escenarios hay iglesias y nosotros queremos ser la iglesia que la Biblia enseña y es la que transforma vidas. Eso no se da de la noche a la mañana y obviamente para que una iglesia transforme vidas necesita un proceso responsable para que eso suceda. Nosotros necesitamos como iglesia entender que para ser discípulos no se generan simplemente de la nada, hay un trabajo detrás. Y nos hicimos la pregunta, ¿cómo es entonces que nosotros como hijos de Dios crecemos? ¿Qué es lo que crece en la persona para que espiritualmente se pueda desarrollar? Y aprendimos que eso que crece, que eso que se desarrolla es nuestra fe. Si nosotros no crecemos en fe, literalmente no maduramos espiritualmente. Los maduros son maduros espiritualmente por el tamaño de su fe, por el grado de su fe, y los bebés espirituales son bebés espirituales por la calidad, la condición y la forma en la que su fe se mueve y los mueve, porque el justo por la fe vivirá. La fe es lo que crece cuando nuestra relación con Jesús crece. Y si nosotros entendemos eso, entonces comprendemos que como iglesia, si queremos transformar vidas, necesitamos un proceso que lleve a las personas, que nos lleve a nosotros a crecer en fe. Y ahí nos hicimos la pregunta, ¿cómo es que nosotros podemos crecer en fe? ¿Qué es lo que hace que nuestra fe crezca? ¿Qué tiene que suceder en nuestra vida para que nosotros comencemos a dar pasos y remontemos en las diferentes situaciones que pasamos, en problemas, en el desarrollo cotidiano? El joven se tiene que casar, el adolescente tiene que empezar a estudiar y trabajar, el casado tiene hijos y cuando tenemos hijos, los hijos se hacen grandes y se tienen que ir de casa y son decisiones muy complejas en nuestra vida que se van dando y nosotros queremos crecer. Entonces hablamos de que para que nuestra fe crezca, necesitamos algunos elementos y hablamos de que habían 5 elementos que hacen esto, 5 catalizadores de nuestra fe, 5 cosas que como la levadura agarra la masa y cuando cae y se deja el tiempo necesario, la masa crece, se desarrolla de la misma forma. Nuestra fe, cuando tiene estos 5 elementos, comienza a crecer, a desarrollarse y nosotros comenzamos a ver a Dios moverse en nuestra vida, siempre y cuando estamos atentos y dejamos que cada uno de estos catalizadores haga su trabajo. La semana pasada hablamos de 2, hablamos de la adoración personal y hablamos del conocimiento práctico, bíblico en nosotros. Y estas 2 cosas son importantes. Si hablamos por un lado de la adoración personal, estamos hablando de la forma en la que Dios comienza a revelarse a nuestra vida. Nosotros podemos buscar a Dios y Dios responde a ese buscar y nosotros respondemos a la misma respuesta de Dios. Cuando hablamos de la adoración personal, nos referimos a esos momentos en donde nosotros experimentamos, somos conscientes de que lo que está pasando a nuestro alrededor no es casualidad. Es Dios moverse, es Dios actuar. Y estas cosas las podemos ver de diferentes maneras. Hay situaciones que no podemos controlar donde Dios se manifiesta de una forma muy particular. Pero hay maneras muy específicas donde Dios nos ha dejado claro que debemos buscar su presencia. Y ahí entran las disciplinas espirituales. El devocional con la Biblia. Cuando buscamos a Dios a través de la palabra, le pedimos dirección. Y Dios usa su palabra para respondernos personalmente a nosotros, en una cita personal a través de un tiempo devocional, como cuando oramos también. Esta es otra disciplina. Y le pedimos a Dios consistentemente y con fe, y Dios responde a nuestra oración. Y podemos ver su cuidado y que Él está atento, incluso a las cosas más sencillas de nuestra vida. Y si a eso le agregáramos más cosas, podríamos hablar del hecho de dar y del congregar en la iglesia.
porque esto es adoración personal. Pero por otro lado estaba el conocimiento de la Biblia, porque el conocimiento de la Biblia es determinante para nosotros. Cuando llegamos a Cristo nos damos cuenta que hay muchas cosas que no sabemos y preguntamos, ¿cómo puedo vivir una vida que a Dios le agrada? Y comenzamos a aprender. Y cuando nosotros nos damos cuenta que la Biblia tiene sabiduría profunda, de pronto nace por ahí en nuestra cabeza, wow, ¿todo eso estaba en la Biblia? ¿De verdad? Y nosotros comenzamos a darnos cuenta que ese libro está vivo, que no son solo palabras y que detrás de eso hay mucho conocimiento que está ahí guardado y que puede revelarnos cómo vivir nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestra crianza, nuestro nuevo trabajo, nuestro carácter, nuestras debilidades, y nosotros comenzamos a ver a Dios a través de la palabra, que Él ya nos amó hace mucho tiempo, dejando esas virtudes ahí muy claras para nosotros. Cuando conocemos la palabra y nos damos cuenta de lo amplio que es la teología que está ahí adentro, nos damos cuenta que Dios se dio el tiempo de dejar gráficas muy específicas para que entendamos hasta dónde nos alcanza su amor y su gracia. Por eso hablamos de los catalizadores. Y obviamente no terminamos, porque el tiempo no nos iba a dar. Entonces hoy día vamos a ver el tercero, el cuarto y el quinto. Y vamos a empezar con el tercero, el ministerio personal. Hablamos de, por un lado, la adoración personal, por otro lado, hablamos de la Biblia y del conocimiento práctico de la Biblia para nosotros. Y otra de las cosas que hace que nuestra fe crezca es el ministerio personal. Cuando nosotros hablamos del ministerio personal, realmente lo decimos porque el ministerio te pone en una posición, te expone a literalmente depender de Dios. Si recuerdas un momento específico donde tu fe creció, lo más probable es que recuerdes en un momento donde alguien te dijo, oye, quiero invitarte a participar de esta manera en la iglesia. Yo sé que esto puede ser muy variado, hay tareas que exigen más de nosotros unos de otros, pero los que somos aquí ya bastante viejitos, digamos, en la fe y hemos tenido bastante experiencia sirviendo, sabemos que cuando empezamos con mucho corazón, con mucha fe y hasta con muchas dudas al mismo tiempo. Hay diferentes labores en la iglesia, pero si dentro de este momento, en este culto, tenemos algún maestro, yo estoy seguro que sí, gente que se ha dado la oportunidad de enseñar a otros, posiblemente líderes de grupos pequeños, personas que han enseñado niños, personas que han enseñado jóvenes. Si tú tienes la oportunidad de poder compartir la palabra de Dios de forma hablada en un momento determinado, posiblemente vas a entender esto mejor que otros. ¿Cómo te sentiste la primera vez que tuviste que pararte al frente de un grupo pequeño, de un salón o de un grupo más grande para compartir la Biblia? ¿Te acuerdas de esa primera vez? Yo tenía 17 años cuando me dijeron que en una vigilia de adolescentes comparta por primera vez la palabra de Dios. Y claro, era una meditación pequeña, solo eran 15 minutos, pero para mí fue toda una semana larga, definitivamente. Si comparamos esto con la mayoría de las personas que han tenido esta experiencia, esa semana te vuelve súper espiritual. Oras como nunca en tu vida has orado y encima estás con dudas porque no sabes si estás lo suficientemente listo. Y cuando lo haces, no sabes si los demás han aprendido algo, pero tú sí has aprendido algo. No sabes si los demás han crecido en fe, pero tu fe sí ha crecido. ¿Y por qué suceden esas cosas? Porque el servicio nos pone en una posición donde literalmente necesitamos depender de Dios. Porque somos conscientes que no es simplemente una actividad sencilla, es para Dios. Y eso hace la diferencia, porque no es simplemente repetir algo que dice la Biblia, es decir, algo que tiene que tener un trasfondo y tiene que el Espíritu Santo de Dios usarlo para su propósito. Y por esa razón, cuando nosotros nos enrolamos en el ministerio, de alguna u otra manera tenemos que entender que al entrar en el ministerio, cualquiera que sea, viene una cuota de fe. Si no es exactamente por lo que hacemos, es por el tiempo que disponemos para hacerlo. ¿Me alcanzará el tiempo? ¿Podré hacer esto todo el tiempo? ¿Podré hacer esto a largo plazo? Pero sentimos que el Señor nos empuja a hacerlo y lo hacemos. Porque cuando servimos, algo pasa con nuestra fe. Porque literalmente así es. Jesús lo hizo, y tú lo puedes ver en la Biblia de muchas maneras. Vas a recordar un momento en el que Jesús estuvo con sus discípulos. Y Él estaba ministrando, sirviendo a Dios, predicando el Evangelio del Reino. Y en un momento una multitud de muchas personas vinieron a escucharlo, a seguirlo. Y ya era tarde y sus discípulos le dicen, ¿sabes? Deberías despedir a la gente y decir que vayan a sus casas para que coman, porque no hay que comer. Tenemos pocas cosas. Y Jesús, en vez de decirles, bueno, tienen razón, que se vayan, les dicen, ¿por qué ustedes no le dan de comer? Y sus discípulos le dicen, ¿cómo? Nosotros no podemos, son demasiadas personas. Y aunque Jesús no lo dice de una forma específica, cuando tú lees todo el contexto, te vas a dar cuenta
que Jesús prácticamente les está diciendo. Justamente por eso es que les estoy haciendo esta pregunta. Jesús sabía que ellos no tenían la capacidad para poder darles de comer a ellos. Ninguno de ellos podía alzar el pan, orar por ellos y de pronto que se reproduzca como va a suceder más adelante. Pero ellos tenían que entender que para poder hacer la obra de Dios, para poder saciar las necesidades de las personas con el pan de Dios, con las verdades de Dios, iban a necesitar de Jesús, iban a necesitar depender de Él. Y en ese mismo instante Jesús no hace la pregunta porque no es lógico, porque no lo entiende, lo hace para que ellos se den cuenta que sin la presencia de Jesús su servicio no tiene sentido. Cuando nosotros dependemos de Dios, lo hacemos en todo momento. Es más, aquí estando presentes, tú estás aquí, yo estoy acá, y es la gracia de Dios que hace sostener mi corazón de esta manera, para que siga bombeando sangre. Y nosotros seguimos vivos por la gracia de Dios. Solo que estamos tan acostumbrados que no nos damos cuenta, no lo percibimos. Hay que reconocer que el servicio a otros nos fuerza a ser conscientes o conscientemente y dependientes de Dios, y así nuestra fe se fortalece. Cuando nosotros servimos a otros, nos forzamos literalmente a ser conscientemente dependientes de Dios, y así nuestra fe va a crecer. Cuando tú vas a la Biblia lo vas a ver. Yo te he puesto solo ese ejemplo, pero hay una parte que nos revela esto de una mejor manera. Así que ahí te quiero invitar que vayas a Mateo, capítulo 9, versículo 35. Mateo, capítulo 9, versículo 35. No lo tengo aquí, así que búscalo en tu Biblia y date el tiempo de poder leerlo conmigo. Búscalo, ubícate ahí y continúa la lectura conmigo. Es una porción un poco larga, pero yo te voy a guiar y luego lo vamos a ir analizando poco a poco. Dice así. Mateo capítulo 9, versículo 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombres de los 12, y luego nos va a decir los nombres de todos ellos. Versículo 5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, de gracia dad de gracias. Cuando nosotros vemos esta porción, es una escena que literalmente abre una nueva etapa en el ministerio de Jesús. Jesús ya era bastante conocido. Mucha gente lo había seguido. Multitudes lo habían seguido a Jesús. Y varias personas estaban dispuestas a seguir a Jesús, incluso hasta morirse de hambre, cruzar el río y estar en diferentes momentos. Pero sabía Jesús que no iba a poder impactar toda una masa y hacer un trabajo grande si Él no se enfocaba en unos pocos. Y en este momento Jesús va a elegir a 12 hombres. Estos 12 hombres van a tener una marca en la vida de ellos mismos, Jesús mismo en la vida de ellos, y esa consecuencia va a ser vista en todo el mundo. Cuando nosotros vemos esta parte, vemos que antes de elegir, Jesús hace algo estratégico. No simplemente ora un día, no simplemente evalúa la situación, Él literalmente se toma semanas para emprender una gira. Si tú lees los primeros versículos que leímos, el versículo 35, te vas a dar cuenta que Jesús se dio tiempo de ir a ciudades. Y cuando llegó a las ciudades, se movió en las aldeas a su alrededor. Eso no se hace en un día, eso toma tiempo. Y no fue solo, fue con sus discípulos. Y lo que dice el texto más adelante es que lo que él vio es que Israel estaba perdida, no tenía dirección. Algunos iban por aquí, otros iban por allá. Y era muy claro que Israel no tenía alguien a quien seguir. Y Jesús, que era el Hijo de Dios y sabía cómo estaban las cosas, es conmovido y le dice a sus discípulos: rueguen a Dios para que envíe obreros, porque como ven, la situación es más grave de lo que parece. Y en ese preciso instante, ahí nomás, pasando el capítulo 10, entonces dice, cuando Jesús le muestra esto a sus discípulos, Él convoca a 12. Esos 12 asumen el reto. Y Jesús entiende que estos 12 no están listos, pero necesitan ser introducidos en el ministerio.
Aquí es donde tú ves la parte más importante. Jesús tenía claro lo que tenía que hacer. Y en medio de todo eso, Él va a traer a personas para que se involucren y les va a dar toda una encomienda. Si tú lees todo el capítulo 10, te vas a dar cuenta que son las mismas palabras de Jesús. Él sigue hablando y les da instrucciones de que los va a enviar y les va a decir todo lo que deben hacer. Les dice que no lleven nada, que confíen en que el Señor les va a proveer, que sean conscientes de en dónde deben entrar, que no deberían tener temor al hombre y que Dios recompensa a aquellos que le siguen. Jesús le da instrucciones muy específicas y los pone en una situación donde literalmente van a tener que depender de Dios. Pero lo interesante de esto es el versículo 1 del capítulo 11. Si lees conmigo ahí en el capítulo 11, versículo 1, dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Tú te vas a dar cuenta que Jesús va a enviar a sus discípulos, pero Él no se va a detener, porque lo que está haciendo Jesús no es delegarles el ministerio, los está involucrando. Toda la predicación y toda la sanidad de las personas y el impacto de Israel no dependen de estos 12 aún, dependen del mismo, y Él tiene que seguir haciendo su trabajo, pero está involucrando a estos 12 a que participen de esto. Más adelante les va a dar otra oportunidad y les va a dar otro tipo de instrucciones, porque los está formando. Y de la misma forma, nosotros tenemos que ser conscientes que en nuestro crecimiento, el servicio, trato con vidas y atrevernos a movernos en fe al Señor para hacer su obra, siempre nos va a retar a creer más en Dios. Si nosotros queremos crecer en fe, debemos involucrarnos en el servicio, sea que sea en algo menor o en algo más amplio. Si nosotros solo llegamos a la iglesia y solo estamos escuchando, nuestra fe está siendo sesgada. Y posiblemente hay muchas razones por las que en este momento no estamos involucrados en el servicio. Sin embargo, si somos conscientes de eso, ¿qué vamos a hacer para que las cosas cambien? Cuando nosotros no tenemos que comer, no nos quedamos mirando, actuamos. Hasta el más loco actúa, roba. Yo no estoy diciendo que hagas eso, pero si tú eres consciente que tu fe se está muriendo de hambre, entonces debes actuar. Y si Dios te está diciendo de una manera puntual: hey, el servicio es una forma y ya tienes tiempo en la fe y sabes que deberías hacerlo, hazlo, porque es una manera en la que nosotros podemos crecer en el Señor. Y yo me atrevería a decir que hay verdades de la palabra de Dios, de la vida espiritual, que no se pueden aprender en un salón de clases, solamente en el campo, en el arado, en el lugar donde se sirve. Pero este es solamente el tercer catalizador. Hay otro más. Y para eso quiero mostrarte el siguiente: las relaciones providenciales. Cuando hablamos de las relaciones providenciales, estamos hablando de otro elemento que hace que nuestra fe crezca. Cuando nosotros le preguntamos a las personas que ya tienen años en la fe, ¿qué es lo que hace que tu fe crezca, se desarrolle, avance? Siempre en todo su testimonio van a mencionar: oye, hubo una persona. Oye, ¿sabes qué? Hubo un familiar. Siempre hubo una persona involucrada en esto. Hubo un amigo, alguien que me invitó a la iglesia, alguien que se dio cuenta que estaba pasando por problemas, alguien en el trabajo, quizás no era mi amigo, pero se dio cuenta y decidió acercarte y hablarme. Un compañero de estudios, un compañero de trabajo, posiblemente un pastor. Yo no era tan afín a la iglesia, pero de pronto mi madre me habló de tal líder y esa persona me visitó. Posiblemente un líder de jóvenes, un maestro de niños, pero siempre hay personas involucradas en nuestro crecimiento espiritual, porque cada vez que oímos a alguien, nos damos cuenta que Dios utiliza las relaciones que Él pone en el camino para que nosotros le conozcamos. Todos crecemos en fe de alguna u otra manera, y en este preciso instante estoy seguro que tú estás pensando en esas personas que te ayudaron a ti a poder crecer. Nadie crece solo. Es por esa razón que hablamos bastante de comunidad. Nosotros les decimos relaciones providenciales por una razón. Cuando tú vas al diccionario y buscas la palabra providencia, en el diccionario esto está escrito por una persona que no conoce al Señor, que simplemente no considera necesariamente a Dios como el sustentador de todo, dice lo siguiente: la providencia es el cuidado y la provisión que llega a la vida del hombre y que el mismo hombre la atribuye a Dios. Es decir, el hombre entiende cuando algo es providencia, es que esto Dios lo puso con un propósito y diseñado quirúrgicamente para mi vida. Cuando hablamos de relaciones providenciales, estamos hablando no de cualquier amistad en nuestras vidas, no de cualquier persona que de pronto nos conoce. A veces son
amistades muy profundas y algunas quizás no son tanto, pero Dios las ha puesto para darnos pasos, ayudarnos a avanzar. A veces esas personas nos retan, nos confrontan, nos ayudan a conocer verdades que nosotros no conocíamos. Pero ciertamente Dios lo hace, porque existe un principio bien interesante. Y es que cuando vemos la fidelidad de Dios en la vida de alguien más, es más fácil confiarle la nuestra. Cuando nosotros vemos que Dios es fiel con alguien, nosotros podemos decir, yo quiero eso, y yo quiero confiar en Dios también. Digamos, no es muy difícil entender esto, porque en realidad es una lógica sencilla. Todos anhelamos lo que sabemos que es bueno para nosotros. Y cuando vemos una persona que posiblemente su vida nos ha impactado, o posiblemente conocemos su historia, o su matrimonio, o los valores morales que tiene, o dónde el Señor lo ha llevado, y las diferentes formas en las que posiblemente en un momento determinado manejó ciertos problemas, esas situaciones nos muestran a nosotros que en realidad Dios vale la pena y buscamos de Él. Y es más, nos abrimos con estas personas, y estas personas muchas veces van a marcar nuestra vida. Todos hemos visto lo que pasa con la fe de alguien que comienza a buscar al Señor impactado por otros. Pero también pasa que cuando nosotros de pronto no confiamos en Dios, o de pronto venimos a Dios y tenemos fe y estamos muy involucrados, pongámoslo de esta manera, y por algún motivo nos comenzamos a desconectar. De pronto dejamos de asistir, ya no estamos frecuentes. Lo que vemos en esa persona es que su fe se comienza a apagar. Y si esta persona no es diligente y posiblemente nadie le busca, lo más probable es que esta persona termine de volver a su vida anterior y se aleje totalmente de Dios y su fe se seque. Las relaciones providenciales están en la Biblia en todo momento. ¿Qué hubiese sido de la vida de Pablo y del ministerio de Pablo si un hombre, Bernabé, que ya tenía un buen testimonio previamente, con autoridad, no se hubiese arriesgado, porque se arriesgó, a acercarse a Pablo y creer lo que él tenía que decir? Algo Dios le debe haber mostrado, y tomó a Pablo y lo llevó a los apóstoles, porque todos le tenían miedo cuando él había perseguido cristianos. Y si tú lees esa parte, más abajito nomás dice, y todos tenían calma, porque Pablo se había convertido y ahora era todo un nuevo momento. Pero él no hubiese llegado ahí si Bernabé no lo hubiese amado. Se dio el tiempo. Pablo hizo lo mismo. Pablo tuvo aprendices, tuvo a Timoteo y tuvo a Tito. Y tú has visto las cartas, has leído las cartas de con qué amor y con qué cercanía Pablo les va a hablar a ellos. Eran otros pastores, eran otros líderes, tenían otro trabajo en medio de eso, pero él tenía ese acercamiento con ellos. Y viendo que ellos estaban haciendo un trabajo en otro lugar, él escribía cartas y estaba ministrando sus vidas. Y ese amor llega a nosotros para nosotros también aprender de él. ¿Qué hubiese sido de Josué si Moisés le hubiese dicho, no quiero jovencito cerca a mí? Porque Josué siempre estuvo a los pies de Moisés, y Josué nunca hubiese sido lo que tenía que ser si él no hubiese estado cerca a Moisés. ¿Te imaginas la vida de este paralítico que tuvo a 4 hombres que no sabemos qué afinidad tenían, pero lo amaban tanto que cuando vieron a Jesús decidieron llevarlo? Y cuando vieron que en la casa donde estaba Jesús todo estaba lleno y nadie podía entrar, fueron al techo con él, rompieron el techo, y Jesús se asombra de ver que todo esto pase y ve la fe de estos hombres. ¿Te imaginas el impacto que estos 4 hombres hicieron en el corazón de este paralítico? La situación es bien interesante. Lee la historia y te vas a dar cuenta qué debe haber pensado el paralítico durante todo lo que ha pasado. Ponte en la mente ese paralítico y te vas a dar cuenta del impacto que tuvieron estas 4 personas en medio de la vida que él tenía. Y si eso fuera poco, ninguno de nosotros estaría aquí si Jesús mismo no hubiese tenido una relación providencial directa desde el mismo Dios con 12 hombres que los conoció 3 años y medio, impactó sus vidas, y nosotros somos el resultado de eso. Ninguno de nosotros estaría aquí, porque ese es el trabajo. Ahora, estas verdades son claras. Dios utiliza personas. Y si esto fuera poco, en realidad podríamos ir más allá. Hay un texto que quiero mostrarte en Hebreos, capítulo 10. Lo vimos hace un par de semanas hablando acerca del congregar, pero yo lo voy a mencionar de forma puntual, prácticamente rápida, porque ya lo hemos estudiado, posiblemente ya lo conoces, pero es necesario mencionar. En Hebreos capítulo 10, versículo 23 al 25, dice, Hebreos capítulo 10, versículo 23 al 25, dice, mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Este versículo nos enseña cosas muy específicas.
En primer lugar, la vida cristiana no es sencilla. No vamos a decir que es difícil necesariamente, porque es peor vivir en este mundo sin Cristo, literalmente. Pero no es simple, no es sencilla. Sabemos que tenemos que luchar y es una guerra espiritual. Y en medio de esa guerra nos desanimamos, nos cansamos, amamos al Señor y nos esforzamos. Si no, no estaríamos aquí. Y detrás de ese espacio nosotros podemos ser muy diligentes para amar a nuestro Dios. Pero somos conscientes de que nuestro corazón y nuestro ánimo y nuestro cansancio y nuestro propio cuerpo nos puede jugar en contra. Y llega un momento en el que nosotros somos conscientes de que no somos tan fuertes como pensamos. Es por esa razón que Dios no nos dejó solos. Nos hizo vivir en comunidad, en iglesia, con más hermanos. Y el autor de Hebreos entendía muy bien que en el momento en que mi firmeza decae, yo puedo tener una estrategia para seguir firme. Y es usar la firmeza de mi comunidad. Porque es importante que entendamos que mi capacidad para seguir a Dios tiene un tope. Y yo a veces necesito que venga un hermano y me diga, oye, ¿hoy día leíste tu Biblia? Oye, ¿por qué no viniste el domingo? ¿Que has preferido trabajar de verdad? ¿Y Dios? ¿Y cómo las cosas se mueven? Esas cuestiones son preguntas incómodas, pero te hacen poner a Dios en primer lugar. Y son límites para nosotros, las mismas personas que están a nuestro alrededor. Es más fácil dejar de venir y no recibir preguntas. Es más fácil que termine el culto y te vayas rápido y no te relaciones con nadie. Porque de alguna manera esta comunidad va a generar un límite para con tu relación con Dios. Porque las relaciones providenciales son importantes. Aquí se utiliza una palabra. Esa palabra es estimular. La palabra estimular es activar. ¿Qué se tiene que activar en nosotros? El amor y el deseo de hacer las buenas obras que Dios quiere en nosotros. Dios espera que nosotros vivamos obedeciendo a Dios y nos debamos esforzar para que ese trabajo se pueda hacer continuamente. Y nadie va a poder hacer eso si no nos consideramos unos a otros. Aquí es donde viene la parte que a mí más me llama la atención de este texto. Porque cuando nosotros vemos la palabra considerémonos, en el idioma original, que es el griego, no hay una palabra exacta para referirse en el español lo que quiere decir esta palabra. Literalmente, el grueso, en la traducción así dura, significa literalmente observar completamente. O sea, cuando el autor dice considerémonos, está diciendo míralo bien, completamente. Pero ni siquiera esas dos palabras engloban el significado que se quiere decir. Podríamos acuñar tres. Y si juntamos las tres, saldría algo especial que nos va a revelar exactamente lo que Jesús, o mejor dicho, en este caso Dios, el autor de Hebreos, nos quiere decir para nuestras vidas. Lo primero que deberíamos decir cuando nos dice observemos completamente es eso mismo, observar, mirar. O sea, usa tus ojos y posiciona el foco de tu atención sobre esa persona o sobre esas personas. Considerar implica que uses tu cuerpo para que de manera puntual tú le des atención a esa persona. Pero no solamente uses tu ojo, sino también presta tu mente, porque la otra palabra no solo sería ver, sino atender. Y atender implica que yo use mi mente para pensar lo que está pasando en esa persona. No simplemente estoy presente, no simplemente lo sé, es que yo estoy meditando por qué esa persona está en esa situación. Y la palabra que se complementa con estas dos, que es ver o prestar atención, es comprender. Porque nadie literalmente va a considerar a alguien simplemente porque sabe lo que está pasando, sino que nace del corazón la gracia necesaria para poder saciar una necesidad. Y prácticamente el autor de Hebreos nos está diciendo aquí, físicamente, dale un espacio, mentalmente, dale un espacio y dale tu corazón también. Eso nos indica que debemos poner en prioridad a nuestros hermanos. El mandamiento no es simplemente, oye, entérate de lo que está pasando a tu hermano y si necesita algo se lo entregas, si no sientes nada. No, preocúpate por él, tómalo en consideración, porque literalmente Dios utiliza las relaciones providenciales. Nosotros hemos aprendido de muchas maneras que Dios puede hacer eso, así que nos toca facilitar los elementos para que esas cosas se den. Como iglesia, nosotros tenemos que hacer ese trabajo. Y aquí es donde viene un punto. Hay un inconveniente con las relaciones providenciales. Son providenciales porque Dios las provee. O sea, tú no puedes salir ahorita a la calle y decir, bueno, a partir de ahora voy a tener 2 relaciones providenciales por día.
Eso no lo puedes fabricar tú. No es algo que tú puedas agarrar y manipular de esa manera. Aunque tú puedes disponerte a que el Señor de una forma puntual pueda permitirte ir más allá e intencionalmente tú quieras bendecir la vida de otra persona, en realidad Dios es el que de manera soberana mueve las cosas. Lo que nosotros podemos hacer como iglesia y lo que podemos hacer de forma personal es identificar esas personas que Dios ha puesto en nuestra vida y que va a seguir poniendo para aprovechar esas relaciones y crecer en fe, o permitir que nuestros cónyuges crezcan en fe, o permitir que nuestros hijos crezcan en fe. Es por eso que es importante que las personas que están a nuestro alrededor, no solo nosotros, los llevemos a participar de la comunidad de la iglesia. Si traes a tu hijo tarde a Generación AD o a la reunión de adolescentes, o no le presionas a tu hijo a participar de la iglesia siendo un joven mayor, entonces no puedes esperar realmente que detrás de eso la iglesia juegue un papel importante en su vida cuando nosotros no priorizamos las relaciones adentro. Es por esa razón que las relaciones providenciales son importantes. Pero el último catalizador que hoy vamos a mencionar son las circunstancias cruciales. Sí, porque cada vez que alguien cuenta su testimonio y cada vez que alguien dice: mira, Dios me hizo crecer más en mi fe en esto, siempre hablan de una situación, de algo que pasó, algo que sucede en nuestras vidas. A veces es que perdimos el trabajo y no tenía que comer, mi familia no tenía nada, y de pronto comenzamos a buscar ayuda y alguien me ayudó a poder tener trabajo, y de pronto Dios se mostró de una forma muy particular, pero yo no lo hubiese visto si esta situación no hubiese pasado. Algunos se enferman, algunos el cuerpo simplemente no rinde más, y posiblemente de otra forma uno no se hubiese acercado a Dios, pero Dios también utiliza la enfermedad. Algunos vienen decepcionados de una relación que han tenido, otros vienen con una familia totalmente fracturada, y algunos han perdido abiertamente a su familia. Nosotros sabemos que Dios se vale de todo. Él es el autor de toda nuestra vida y Él sabe cómo utilizar las situaciones más complicadas de nuestra vida para hacerse ver. Hay que reconocer que algunas circunstancias cruciales pueden ser positivas, pero la mayoría de las veces son negativas. Casi siempre hay personas que entran por esa puerta diciendo: tengo este problema, ¿cómo Dios puede ayudarme? Y esa es la realidad. Nosotros no buscamos a Dios de primer lugar. La Biblia dice que el hombre no busca a Dios. Entonces Dios a veces tiene que sacudir la vida de esa persona para decirle: hey, yo existo, por más que me ignoras, aquí estoy. Y esa persona muchas veces responde. Algunos simplemente no se dan cuenta, pero algunos sí lo hacen. Muchas veces eso no nos gusta, porque decimos: ¿y por qué Dios tiene que permitir estas cosas? Pero Él es el creador del universo. Él hizo todas las cosas y Él nos creó para sí mismos. Y cuando no estamos dispuestos a escuchar las palabras y cuando no estamos dispuestos a escuchar las situaciones, Dios a veces va a tener que mover más cosas para que nosotros reaccionemos y le sigamos a Él. Porque nadie ha luchado con Dios y le ha ganado. Y si tú te sientes en esa situación, te puedo asegurar que Dios quiere algo contigo y no le vas a ganar. Es lo mejor que tú puedas responder a Él y puedas darte cuenta que las situaciones que pasan en tu vida no son al azar. Pero a pesar de que suene feo, Dios quiere algo contigo. Dios no hace relleno, y si hay algo feo que pueda estar sucediendo en este momento en tu vida, puedes darte por alguien que está siendo atendido por Dios y algo quiere hacer contigo. Lo mejor que puedes hacer es responder a su gracia. Esta no es la primera vez que pasa. En la Biblia vas a encontrar infinidades de ejemplos. Y hay un ejemplo que es el más específico. No tendríamos el tiempo para ver toda la historia, solo vamos a ver el inicio. Pero en ese inicio tú te vas a dar cuenta que es más que suficiente para entender el propósito de Dios en medio de una situación muy negra y muy difícil. En Juan, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 1 al 4. Juan, capítulo 11, versículo 1 al 4. Juan, capítulo 11, versículo 1 al 4. Dice lo siguiente: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjuagó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndole Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más
en el lugar donde estaba. Mira, esta escena, que solo se narra con unas pocas palabras, que si tuviéramos un artista, escritor, podría describirnos muchas más cosas aquí, pero en este momento Juan quiere ser muy preciso. Pero si tú entiendes lo que está pasando, no es una situación sencilla. En primer lugar, Lázaro no era cualquier persona para Jesús. Todos sabían que tenía una afinidad con él, tanto que sus propias hermanas le dicen: el que tú amas está mal y se va a morir. Y estas personas escuchan de la propia boca de Jesús que esta enfermedad no es para muerte, es para que Dios sea glorificado. ¿Tú te imaginas lo que está en la mente de estas mujeres? Bueno, Jesús lo va a sanar, ¿no? Y todo se va a hacer como estamos pensando. Y en medio de eso, cuando todo esto pasa, de pronto ellos se van y en un momento claro, mientras que todos están esperando que Jesús parta rápidamente para ver a su amigo, Jesús dice: nos vamos a quedar 2 días más. ¿Cómo? Sí, nos vamos a quedar 2 días más, pero está mal. Bueno, ¿quién va a increpar a Jesús en ese momento? Nadie dijo nada, simplemente lo dejaron ser, él sabe lo que hace. Y detrás de las diferentes situaciones te vas a dar cuenta que en la historia es larga, tú sabes que Lázaro va a morir, varias cosas van a pasar, lee la historia y te vas a dar cuenta que Jesús lo único que estaba buscando desde el principio hasta el final era que las demás personas crean quién Él es y quién Él dice que es, que Dios estaba con Él y que Él es confiable. Cuando toda la historia se da, tú te vas a dar cuenta que Jesús en un momento específico había permitido de una manera quizás horrible que Lázaro muriera. Y a algunos no les va a gustar esta idea en realidad, pero Dios permitió esto para hacerle ver a Lázaro, a su familia, a sus discípulos e incluso a la gente que estaba alrededor y a nosotros también, que nuestra fe puede crecer a través de estas diferentes situaciones complicadas. Tú lees toda la historia y vas a enriquecerte mucho más, pero Dios utiliza las circunstancias cruciales y difíciles para que nuestra vida crezca. Y aquí hay algo importante que mencionar. Al igual que lo anterior, que las relaciones providenciales, las circunstancias cruciales no las podemos fabricar, a menos que seamos delincuentes o gente muy malvada que meta a personas en situaciones difíciles, pero nosotros no hacemos eso. Dios es el que pone situaciones en nuestra vida y mueve situaciones para que nosotros le busquemos, para que nosotros le creamos. Y si nosotros tenemos la oportunidad de identificar que las cosas que están pasando a nuestro alrededor no son simplemente situaciones X, casualidades, es porque Dios está revelando nuestra vida. Y si tú vienes aquí a la iglesia por primera vez o por segunda vez, queremos que sepas una cosa. Hay algo que Dios está buscando en la vida de todos los hombres y es tener una relación personal contigo. Aquellos que ya venimos aquí bastante tiempo lo sabemos. Pero si quizás todo esto te puede confundir, tienes que saber que Dios tiene el control de todo y Él te creó para sí mismo. Muchas veces nosotros renegamos de Dios, pero en realidad Dios lo que está haciendo es llevarnos hacia su presencia. Cuando nosotros escuchamos su llamado, lo que mejor podemos experimentar es toda la transformación que Dios inicia. Para eso existe la iglesia, para llevar el evangelio, para llevar el conocimiento de Jesús, para llevar el conocimiento de que Dios quiere transformar la vida de las personas, porque necesitamos eso, porque eso lo honra a Él. Y nosotros somos objetos de ese amor, de esa gracia. Cualquiera de estas situaciones que hemos mencionado, nuestros catalizadores mencionados en este momento. Tenemos 5 catalizadores en nuestra lista. Estos 5 catalizadores que hemos mencionado: la adoración personal, el conocimiento práctico de la Biblia, el servicio, las relaciones providenciales y las circunstancias cruciales, son determinantes para que nosotros podamos conocer más de Dios. Dios las utiliza y nosotros como iglesia lo que podemos hacer es entender que esto es lo que Dios utiliza. E incluso podemos ser conscientes de que de diferentes maneras la iglesia tiene que potenciar esto para que nosotros podamos ver que la iglesia pueda crecer en fe. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es que nosotros como iglesia podemos colaborar con el Espíritu Santo para que estas cosas se den? ¿Cómo es que nosotros podemos hacer responsablemente como iglesia el papel y el trabajo para que nosotros mismos, para que nuestros hijos, para que nuestros cónyuges, para que nuestros familiares que invitamos y personas que llegan aquí puedan conocer más de Dios y su fe pueda crecer, iniciando con salvación, aceptando a Cristo y luego dando diferentes pasos para que conozcan a Dios? Bueno,
Esa pregunta nos la hicimos los líderes de la iglesia hace bastante tiempo y por esa razón tenemos un proceso. Nuestro proceso obedece justamente a esa necesidad, que las personas crezcan en fe. Y cuando hablamos de esto, pues estamos hablando de un proceso que lo hemos mencionado más de una vez. Y lo hemos mencionado de diferentes maneras. Con los años hemos venido perfeccionando el trabajo y cada cierto tiempo lo volvemos a enseñar porque es importante entender cómo es que la iglesia trabaja para que tú mismo puedas crecer, no menospreciar lo que viene delante y para que incluso otros que tú puedes ver y traer a este lugar puedan crecer en el Señor. Me conecto, me involucro y me extiendo. Ya lo hemos dicho, para algunos esto es muy conocido porque lo hemos visto por años. Y algunos ya saben las 3 palabras y algunos entienden qué significa. Para algunos que vienen poco tiempo aquí, nunca lo han visto o posiblemente lo han escuchado o lo han visto en una gigantografía que está aquí a la espalda y nada más, pero no saben a qué se refiere esto. Y para otros que quizás saben los nombres pero no saben lo que significa y exactamente qué hay detrás de esto. De hecho, cada cierto tiempo yo le pregunto a líderes, no a cualquier hermano, le pregunto a líderes, ¿qué significa el proceso? ¿Qué significa cada cosa? ¿Y dónde se da cada cosa? Y algunos aciertan y otros no. Y por esa razón es importante que nosotros recordemos esto en diferentes momentos y lo tengamos claro. Es importante incluso que lo usemos. Y yo te animo incluso a utilizar el lenguaje de la iglesia. Lleva a las personas, invítalos a que se conecten, a que se involucren o a que se extiendan. Porque existe por una razón y hay un propósito de por sí. Pero para que puedas entenderlo mejor y para que todos estemos alineados, hay algunas características que quiero darte acerca de nuestro proceso. Son sencillas, son simples. La primera es que queremos que sea simple. Lo hicimos desde un principio simple. No queríamos que sea complejo. Hay iglesias que tú llegas y tienen una gigantografía grande donde para que llegues a la madurez hay 20 pasos, hay 9 pasos, hay 7 pasos, hay 5 pasos. Y bueno, difícilmente las personas se acuerdan de todo eso. Y como nosotros somos conscientes de que nuestra mente es frágil, y de hecho cada vez es peor ese tema, somos conscientes de que nuestro proceso debe ser simple y queremos que se transfiera, queremos que lo puedas recordar y que al mismo tiempo tú le puedas enseñar a tus hijos, se lo puedas decir de una sola frase y se lo puedas mencionar a las personas que tú traes para que puedan identificar qué cosas necesitan hacer para crecer en el Señor. Me conecto, me involucro y me extiendo. Eso suena muy sencillo, pero a ver, dime los 5 catalizadores que te acabo de enseñar. ¿Te acuerdas de los 5? Posiblemente te acuerdes de 1, 2 y posiblemente hasta 3. Si eres inteligente y has apuntado, me vas a decir los 5. No, pero no todos se acuerdan de 5. Es más fácil recordar 2 o 3. Así que mi experimento tiene peso. Así que por eso lo hacemos. Pero no es la única característica. Otra es que son pasos consecutivos. No estamos esperando que tú te pases al tercero y luego vengas al segundo y luego vengas al primero. No, no es un buffet, hay un orden. Porque en la vida espiritual hay cosas que se hacen en orden. Es responsable, por ejemplo, si quieres enseñar la Biblia, primero tienes que conocerla y tienes que vivirla, porque si eso no sucede, simplemente no vas a poder enseñarlo. Obviamente, de la misma forma, hay cosas en la vida que se hacen en orden. Por eso primero me conecto, luego me involucro y luego me extiendo. Todo se hace en orden. Otra de las características es que cada una de ellas tiene un propósito específico. No hacemos todo en un solo lugar. No porque te conectas, ya eres maduro espiritualmente. O porque llegaste a involucro, ya eres maduro espiritualmente. Y es más, me atrevería a decirte que porque estás en Me Extiendo, ya eres maduro espiritualmente. No, cada uno de ellos tiene un propósito específico, que te va a poner en un escenario, pero que te va a retar a poder crecer más en fe. Y esto es necesario. Algunos de ellos te van a llevar a adorar a Dios, a tener experiencias de adoración con Dios, donde directamente Él se va a mostrar a tu vida, y otros te van a retar a tener relaciones providenciales. Algunos de ellos te van a llevar a las profundidades de la palabra y otros te van a dar la oportunidad de servir. Y eso va a depender de la diligencia con la que tú te acercas al proceso. Y la última característica que queremos mostrarte es que cada uno de ellos tiene un escenario específico donde desarrollarse. Tiene un escenario específico donde desarrollarse. ¿Qué pasó con esta proyección? ¿Podrían ayudarnos, por favor? Vamos a continuar aquí. Cuando nosotros hablamos de que cada una de estas partes de nuestro proceso tiene un escenario específico, es porque lo que nosotros estamos buscando es que en la iglesia hayan diferentes áreas donde se desarrollan estas tareas. Es decir, estamos hablando de ministerios, muchas veces los llamamos de esta manera, reuniones o departamentos, pero en esencia son programas específicos, con líderes específicos, con personas específicas, en un tiempo específico donde se desarrollan ciertas cualidades de nuestra fe.
Los más antiguos ya los conocen y posiblemente pueden entenderlo de una mejor manera. Cuando hablamos de nuestro proceso, entonces nos referimos a esto. ¿A qué nos referimos cada una de estas cosas? Voy a explicarlo de una manera sencilla para que no tengamos muchos problemas. Cuando hablamos de me conecto, en primer lugar, y préstame atención aquí para que no tengas confusión, estamos hablando de experimentar a Dios y a la iglesia a través de nuestras reuniones de comunidad. Esto es algo que hemos venido girando poco a poco. Antes decíamos que conectarte era venir el día domingo. El problema es que nos dimos cuenta que algunas personas piensan que venir el domingo es suficiente, y eso no es en realidad. Conectarte es ser parte de la iglesia. Y por esa razón queremos que sepas que nosotros no tenemos una sola reunión, tenemos varias. De hecho, estamos a puertas en febrero de iniciar una nueva reunión para solteros. Aquellos que estaban diciendo, después de I3 no hay nada, y estaban un poco así como que no piensan en mí, ya ahora sí pensamos en ti. No, siempre hemos pensado en ti, solo que no había la persona. Y hemos estado haciendo esfuerzos para que eso suceda y dijimos que en el tiempo indicado iba a suceder. Dios mediante, en febrero vamos a abrir una nueva celebración aquí y va a ser todo un momento especial, distinto, diferente. Por esa razón, tenemos reuniones particulares. Tenemos una reunión grande, colectiva, donde vienen los adolescentes de la iglesia. Si tú quieres traer, tienes a un adolescente en casa y él quiere venir, tráelo, invítalo. O sea, y te animamos a que lo traigas, que participe. Si conoces a un adolescente cristiano, hijo de Dios, ya con más razón todavía, tráelo. Son los días sábados. Tenemos una reunión justamente, se llama Zoe. Tenemos una reunión para jóvenes intermedios de 18 a 24 años, que justamente lo que buscamos es, en este tiempo de estudiantes, poder buscar al Señor. Hay una reunión de jóvenes mayores que son desde los 25 hasta los 34 años y detrás de eso se llama I3 y se desarrolla aquí también los sábados y en ciertos momentos en grupos pequeños. Dentro de todas estas reuniones es así. Tenemos un grupo de solteros que se desarrolla en grupos pequeños que prontamente se va a estar abriendo aquí de forma presencial. Tenemos también una área para matrimonios que también se desarrolla y por la pandemia esas reuniones se frenaron, pero Dios mediante el año que viene ya estamos iniciando nuestras reuniones para matrimonios también de forma colectiva. Y los grupos pequeños de matrimonio son bastante grandes. En la última actividad sé que han habido como 70 personas por ahí, hasta un poco más. Así que sabemos que en realidad hay diferentes escenarios para eso. Y si esto es poco, tenemos nuestra área también de niños, que aunque ellos no están reunidos todos en un solo lugar, ellos también tienen un momento específico donde se reúnen en diferentes escenarios para justamente aprender de la palabra de Dios. Porque aquí no solo son los grandes, también son los pequeños. Cada uno de ellos tiene un escenario donde se pueden conectar con la iglesia y con Dios. Y todos nos congregamos juntos en el culto dominical, en la celebración dominical. Así que si hablamos de conectarte, estamos hablando de que participes del día domingo y de tu celebración por edad, del escenario donde tú puedes ir y conectarte con la iglesia y también con el Señor. Porque en este lugar Dios se revela de diferentes maneras, a través de su palabra, a través de una respuesta directamente, a través de la misma iglesia. Pero todas esas cosas se dan en el escenario de Me Conecto. Por eso queremos experimentar a Dios y queremos experimentar la iglesia. Pero nos damos cuenta que eso no es suficiente. Que cuando estamos todos juntos y en grupos grandes, no podemos desarrollar relaciones providenciales, porque de domingo a domingo eso no se da de una forma muy puntual. Por esa razón tenemos Mi Involucro, y en Mi Involucro lo que hacemos es experimentar la intimidad y descubrir la Biblia. Porque esto es lo que básicamente hacemos. Cuando hablamos de Me Involucro, estamos hablando de un segundo paso. Tú vienes por primera vez acá, llegas al culto, has llegado a una reunión de jóvenes, has llegado a un grupo de matrimonios. Entonces lo que queremos es que des un segundo paso. Y es que te involucres en un grupo pequeño. Porque cuando estamos todos juntos no podemos tener el espacio ni el tiempo para conocernos más. Hay cristianos que tienen más afinidad con la gente que trabaja que con la familia de la fe. ¿Y por qué es? Porque con la gente que trabaja 5 o 6 días a la semana. Y muchas veces tienen que resolver más cosas. Bueno, en Cristo no solamente tenemos la oportunidad de aprender, sino también de hacer muchas cosas. Y tienes la oportunidad de tener escenarios pequeños en diferentes lugares para que podamos hacer eso. Por esa razón tenemos grupos pequeños de comunidad. Cada pastoral o cada celebración grande
tiene sus propios grupos de comunidad. Los adolescentes tienen sus grupos de comunidad. Los jóvenes intermedios, los jóvenes mayores, los matrimonios. En el área de niños tienen de forma muy particular sus grupos. Y cada una de estas áreas tiene sus grupos porque sabemos muy bien que nadie crece solo. Necesitamos relacionarnos. Y cuando somos 50, no podemos hacer eso. Necesitamos estar en grupos de 10, de 15, inclusive hasta de 20, donde podemos relacionarnos. Y sabemos que hay muchos que creen en esto y que lo han visto en su vida, por eso son líderes de grupos pequeños y algunos asisten a ellos, pero muchos no, porque no se han dado cuenta de la oportunidad que tienen de crecer de la mano de otros y otros de la mano de ellos. Es por eso que es importante que nosotros experimentemos comunidad, pero como dice Mi Involucro, también es descubrir la Biblia, porque tú no vas a poder entender cuando el otro decide diezmar o cuando el otro decide salir de su trabajo porque le es de tropiezo, si tú no conoces los principios que lo han llevado a tomar esas decisiones. Es importante que tú conozcas la Biblia. Y ahí entran nuestros grupos pequeños, Crece, donde tú puedes aprender la Biblia de forma ordenada, en fase 1, en fase 2, en fase 3. Y tenemos horarios accesibles donde tú puedes aprender la Biblia de manera ordenada para que Dios juegue un papel determinante en tu vida. Puedas desarrollar las amistades a largo plazo, pero fundadas en la palabra, porque es lo que Dios nos dice. Y en este escenario de grupos pequeños hay muchas oportunidades que, de hecho, la próxima semana que vamos a hablar un poco más acerca de esto, te vas a dar cuenta que todo lo hacemos en grupos pequeños. Y no te has dado cuenta, pero todo lo hacemos en grupos pequeños. Cuando hablamos de este punto, nos diríamos, bueno, hasta aquí ya hemos avanzado bastante, pero Dios no nos creó para ser el objeto de toda su atención. Dios nos puso para servir en su reino, para que nosotros no seamos el punto focal, sino su reino y su gloria. Y por esa razón tenemos un tercer paso que es me extiendo. Y me extiendo tiene que ver directamente con descubrir mis capacidades, con el reto de descubrir mis capacidades para asumir el reto de servir a Dios y a otros. Porque Dios no me ha puesto aquí solo para recibir, Él está esperando que yo también dé. Y no estamos hablando solo de dinero, estamos hablando de tiempo, de corazón, de que mi alma se despliegue en otros. Y algunos dicen, pero si Dios todavía tiene que hacer cosas en mí, eso es cierto. Posiblemente hay cosas que no ha hecho porque no te has metido en el proceso, porque quizás no lo has valorado aún y no has dado algunos pasos. Y posiblemente, detrás de eso, ya estás sirviendo. Y quizás hay algunas cosas medias chuecas ahí en tu vida, porque quizás no estás valorando responsablemente los pasos que deberías valorar. Cuando hablamos de servir, estamos hablando de oportunidades diferentes. Y en la iglesia tenemos 3 tipos de oportunidades. Nos referimos a oportunidades como tipos de responsabilidades. Una de ellas es el servicio propio. Hay gente que llega aquí temprano, limpia, toca, proyecta, ve cámaras. Tenemos un montón de personas que facilitan el trabajo de la palabra de Dios puede extenderse a otras personas. Y ahí entramos nosotros de diferentes formas. Pero cuando llegamos a servir, este es el primer escenario donde nosotros ingresamos. Cuando nosotros seguimos avanzando, posiblemente vamos a darnos cuenta de que hay personas que ya no solamente se encargan de un área o posiblemente de un trabajo o de una tarea, sino que están a cargo de otros que hacen otros trabajos. Tenemos gente que lidera en los ujieres, por ejemplo. Hay un director de ujieres en cada culto. Hay una persona que coordina todo lo que se hace de la forma técnica. Hay personas que coordinan grupos de ministerios de alabanza que hay aquí en la iglesia que son administradores y son líderes. Y por esa razón tenemos un segundo nivel de servicio que es el líder o administrador, que es una persona que ya no solamente hace una función, sino que guía a otros que hacen esas funciones y administra un área. Y algunos de ustedes tienen esas posiciones. No están simplemente sirviendo, están liderando y están administrando un área, porque es necesario que hayan personas responsables, que conozcan el tema, que tengan la madurez y el compromiso para poder llegar hasta ahí. Y fuera de esa parte, y quizás como un brazo más hacia allá, que es más amplio, es otro nivel, que es el nivel del pastoreo. En la iglesia hay líderes, llamamos pastores a todos ellos, que servimos tratando con vidas. Y lo hacemos por el llamado que tenemos y por la preparación que tenemos. Pero hay muchas personas que sirven aquí, que hacen labor pastoral. Cuando hablamos de un líder de grupo pequeño, cuando hablamos de alguien que enseña discipulado, que alguien que enseña niños, cuando estamos hablando de una persona que da consejería, que trata ciertos puntos con vidas y toma la palabra y se pone como referente, estamos hablando de alguien que está haciendo labor pastoral.
Llegar ahí no es tan sencillo, no muchos llegan ahí y hay que estar preparado y hay que tener cierto testimonio, pero es una forma en la que tú puedes servir. Algunos están contentos sirviendo y no tiene nada de malo, todo tiene su momento. Pero Dios no te ha llamado a quedarte tras bambalinas, ¿eh? Dios te ha llamado a reproducirte en otro. Y si tú no estás pastoreando a alguien, si tú no estás guiando a otra persona, desplegando tu alma sobre otro, entonces algo no está funcionando. Porque el proceso no termina en que ya estoy y me extiendo y normal. Cuando tú entras al último punto, que es pastorear gente, reproducirte en otros, te vas a dar cuenta que el proceso te queda chico. Y algo que queremos hacerte saber es que nosotros tenemos este proceso hace bastante tiempo, pero una de las cosas que estamos implementando para los años que vienen es que si tú entiendes claramente que Dios te ha llamado a ser discípulos, hay un trabajo que tenemos para ti y se viene con todo. Hay mucho del trabajo que vendrá más adelante y eso no lo hemos podido poner ahí porque estaríamos inflando mucha información. Pero aquellos que están involucrados en el reino de Dios saben, porque trabajan con los líderes, porque están mucho más dentro, que hay retos que van muy por encima. Hay que explicar la palabra con destreza, hay que saber aconsejar, hay que tener tino cuando vas a confrontar a alguien, hay que guiar a las personas y animarlas para que den ciertos pasos, porque no porque uno lo dice, lo hacen, y detrás de eso hay que llevarlos al Señor, y eso, ¿dónde lo aprendo? Bueno, ahí entran otros elementos, como Escuela de Siervos y otros espacios que tenemos, pero hasta ahí vamos con nuestro proceso. Tenemos diferentes oportunidades. La próxima semana vamos a hablar acerca de nuestros escenarios, netamente vamos a hablar de qué pasa el culto, que pasen nuestros grupos pequeños. ¿Cómo los hacemos exactamente? ¿Por qué es importante que tú participes de uno? ¿Por qué cuando servimos tenemos ciertas expectativas de ciertas cosas? Y cuando traemos a una persona nueva aquí a la iglesia, esperamos que ciertas cosas sucedan. Y si tú sirves, si tú eres parte de un grupo pequeño, y si tú apoyas en las celebraciones de los días domingos, o en las reuniones de jóvenes, o en las de matrimonios, queremos que puedas entender por qué es que esas cosas se hacen de cierta forma. Pero eso lo veremos la próxima semana. Hoy nos quedamos hasta ahí, y hemos aprendido un poco más acerca de nuestra fe y de dónde debemos estar. Te invito a inclinar tu rostro y ahí donde estás, dirigirte a Dios en oración.